Nos saludamos ahora a la conferencia que brinda en México la Organización Mundial de la Salud. Necesita protección hoy en día justamente es el personal que está manejando los temas de salud a todos los niveles. Quisiera muy brevemente compartir con ustedes algunas cosas que está haciendo el sistema de Naciones Unidas en México hoy en día para colaborar con las autoridades nacionales en afrontar esta epidemia. La primera es que hemos venido participando bastante activamente la OMS, el doctor Gabastú, el doctor Morales, con la Secretaría de Salud en el Consejo de Salubridad General. Hay una relación, una sinergia muy importante entre el Sistema de Naciones Unidas y las autoridades nacionales en esto, y yo creo que esa es una colaboración. De hecho, mencioné anteriormente las recomendaciones que coincidían plenamente con aquellas de la OMS. Entonces es una actividad que venimos haciendo todos los días. También la Agencia de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para Refugiados, ACNUR, está trabajando en los albergues de migrantes con la Organización Internacional de Migrantes, los albergues de migrantes y refugiados, en proveer equipos para proteger no solo a aquellos que están trabajando con los refugiados y los migrantes, pero también a los refugiados y inmigrantes. Y ha habido una serie de compras de equipos en ese sentido, y hay una colaboración muy importante. El tema de la violencia contra las mujeres, varias agencias, ONU Mujeres, el PNUD, varias agencias están trabajando también para abordar el tema de la violencia contra las mujeres en estos días. Ese es otro ejemplo. También estamos colaborando con las autoridades en la compra de equipos médicos. Pero incluso más importante que eso es en proveer las especificaciones necesarias que da la OMS para que los equipos médicos reúnan las condiciones mínimas para abordar este tema. Entonces es una relación muy cercana, y se están comprando equipos. La organización, varias agencias están en eso. Hay análisis de impacto económicos que estamos haciendo. Hoy pudimos escuchar a varios funcionarios de la CEPAL hablando del impacto económico que va a tener en el país, y eso es una contribución también muy importante. Y por último, yo quisiera, son muchas más, pero lo último que quisiera mencionar es que tenemos una página que todos pueden acceder, es pública, y al final de este conversatorio la vamos a poner, que es coronavirus.onu.org.mx, que tiene muchísima información, incluyendo, por ejemplo, las especificaciones de los materiales, las políticas de la OMS, etcétera. Y entonces es una contribución que hacemos, y todo el mundo puede acceder a esa página. Yo quisiera dos temas antes de terminar y abrir. Primero quisiera hacer un reconocimiento, creo muy importante mencionar, el esfuerzo de México ante Naciones Unidas para fortalecer la cooperación internacional para acceder a medicinas, vacunas, equipo médico. Hubo una presentación que hizo el gobierno de México, el embajador ante la ONU, de que haya mayor colaboración internacional y en la compra de equipos. Esto es un problema global y no un país puede confrontarlo, sino son todos los países. Y ya creo que son casi 180 países, 179 países se han sumado a esta iniciativa de México. Yo creo que es una iniciativa sumamente importante, porque además reconoce que este es un problema global, y como planeta Tierra lo tenemos que abordar todos de forma global. Esto no se va a resolver con políticas de un país solos. Entonces es muy importante, y yo creo que era el espíritu de esa iniciativa del gobierno mexicano, que fue muy bien recibida a nivel mundial. Yo siempre recuerdo que otros problemas globales como el VIH-Sida, o cuando se iba la desaparición del ozono hace años, fue abordado de forma global por todos los países. Consideramos que el COVID-19 también tiene que ser abordado de forma global. Bueno, casi termino, pero quisiera también recordarles, ya que les tengo aquí, que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra, y uno de los temas importantes de este día es que hay que escuchar a la ciencia.
que la ciencia nos dice, nos puede guiar, y hemos podido observar que científicos en los últimos años en muchos lugares han sido de cierta forma desprestigiados, y el resultado es el que estamos viendo, y uno de los ejemplos que resalta y que el cual menciona el secretario general en su mensaje del día de hoy es los paralelos entre la crisis de cambio climático y el COVID-19, y que estos son problemas globales que hay que ser abordados de forma global. Entonces recuerdo que hoy estamos en el Día Mundial, iba a decir celebrarlo, no estamos para celebrar nada, pero recordar de que el planeta tiene muchos retos. Uno es el que estamos viviendo, pero también el reto del cambio climático es fundamental. Por último, ya, y con esto termino y pasamos a preguntas, quisiera recordar también algunas cifras sobre México. La CEPAL calcula que es muy posible que haya una caída del Producto Bruto del casi 7%. Esto y en México, y esto se refleja en todos los países de América Latina. De cierta forma, creo que según la CEPAL, el único país que no va a tener una caída de su Producto Bruto va a ser la República Dominicana, que va a estar en cero en este año. Pero esto representa la mayor recesión en América Latina desde los años 30. Y por lo tanto, medidas para contrarrestar el impacto negativo económico son fundamentales. Hoy se mencionaron varias: el proteger los ingresos, el no despedir a ningún trabajador, tener un Estado fuerte para confrontar esta crisis. Y bueno, incluso creo que la CEPAL recomendó tener un salario mínimo a más de 10 millones de mexicanos. Y sobre todo apuntalar las medidas a las empresas medianas y pequeñas, que son las que tienen el mayor número de trabajadores. Entonces, esas son algunas de las ideas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Tengo una serie de técnicos aquí presentes que nos van a manejar el tema de las preguntas. Algunas las intentaré responderlas yo, algunas no podemos responderlas y otras las responderán mis colegas de la OMS que tengo aquí a mi derecha. Entonces, a los facilitadores de la reunión les dejo que nos digan cómo vamos a proceder. Gracias. Gracias, muy buenos días. Ya estamos recibiendo algunas preguntas, y las primeras tienen que ver con, en específico, la respuesta ante la pandemia. Y en el caso de México, las acciones que se tomarán desde Naciones Unidas y la OMS, ahora que estamos en la fase 3 de la pandemia, y las acciones en concreto que ha implementado el gobierno para atender la situación. Bueno, muchas gracias. Creo que nuestro coordinador residente respondió en parte la primera pregunta. Vamos a retomar un poco esos elementos de respuesta. Creo que es fundamental para todos entender lo que está sucediendo a nivel mundial. Primero que nada, es una situación en donde el epicentro de la epidemia se está moviendo desde Europa hacia las Américas. Y esto ha tenido la consecuencia benéfica quizá de que nos ha dado un poco más de tiempo de prepararnos, incluido México, en todos los países de la región para lo que viene. Lo que no es tan benéfico y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México. Hasta ayer habían algo así como 850.000 casos confirmados en las Américas y un poco más de 40.000 fallecimientos, lamentablemente, y sabemos también la situación que está viviendo el país, donde nos acercamos ya prontamente, ¿no es cierto?, a ese umbral muy lamentable de casi 1.000 fallecidos. Estamos en 856 fallecidos hasta ayer y avanzando, ¿no es cierto?, a paso firme hacia esta situación
en donde en México se vive una fase 3, una fase de epidemia ya con una dispersión generalizada, ¿no es cierto? Aunque con realidades muy diferentes de una entidad estatal a otra, incluso de un municipio a otro. En ese marco, lo que nosotros estamos recomendando a nivel regional de manera genérica es que los países expandan sus capacidades de detección a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel local, y que se vayan priorizando los pacientes sintomáticos justamente con el objetivo de poder aislarlos, de poder tratarlos y de esa manera poder salvar vidas, porque eso es el eje que hacia el cual tenemos que apuntar, es el momento en donde tenemos que salvar vidas. Y salvar vidas también implica, y eso es ahí donde tenemos la corresponsabilidad, significa quedarse en casa, significa mantener el distanciamiento físico, significa ser responsable con nuestra salud, con la de nuestros seres queridos y con la salud de nuestros conciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, sí, el mensaje es efectivamente a quedarse en casa, a mantener el distanciamiento físico, a lavarnos las manos lo más seguido posible. Esa es la principal forma que tenemos para prevenir la infección del SARS-CoV-2 y que nos dé esta enfermedad del COVID-19. Recordemos que esto se transmite por gotículas y muchas veces esas gotas las recogemos a través de las manos, y es cuando nos llevamos las manos a la boca, a la nariz o a los ojos cuando el virus penetra en nuestro organismo y podemos estar desarrollando la enfermedad. Entonces, esas son las recomendaciones principales. Cuando vemos justamente las recomendaciones y las acciones que va tomando México, vemos una gran coherencia. Fuimos todos testigos de las recomendaciones que hizo el Consejo de Salubridad General: mantener la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, y esto es muy importante sabiendo que existe una realidad heterogénea entre el avance y la dispersión de la epidemia entre las diferentes entidades federativas, segmentar la movilidad en el territorio nacional, por supuesto tratar de proteger aquellos municipios, aquellas regiones del país que presentan una baja transmisibilidad y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, confinar o tratar de evitar los desplazamientos desde las zonas de mayor tasa de circulación de la epidemia hacia las de menor tasa de circulación, y mantener después del 30 de mayo, cuando esperamos que la curva empiece a bajar, ¿no es cierto?, las precauciones para las poblaciones que están a riesgo. ¿Quiénes son las poblaciones a riesgo? Principalmente son las personas mayores de 60 años, son las personas hipertensas, las personas que sufren de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, de asma, las que están inmunosuprimidas, ya sea porque están llevando adelante una terapia anticancerígena o sufren de una enfermedad autoinmune como el lupus u otra, o han adquirido la inmunodepresión a partir de el contagio con el VIH-Sida, quienes tienen asma, etcétera. Las mujeres embarazadas son un grupo importante que hay que monitorear y resguardar. Entonces, sí, la respuesta es sí. México ha adoptado medidas que son las adecuadas, que son coherentes con las recomendaciones que hacemos desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. No sé si el doctor Arturo. Vamos a eventualmente pasar sobre este tema a la segunda pregunta, justamente que corresponde a la quinta línea de las recomendaciones del grupo científico, que es cómo vamos a entrar en la fase siguiente, que es el deconfinamiento, y ahí conservando las medidas que ojalá se haya integrado en nuestro modo de vida, que es el lavado de mano y la sana distancia en este caso, que se van a mantener al momento que de manera gradual se iniciará el proceso sobre la base de los indicadores de la vigilancia, que es el descenso del número de nuevos casos,
el descenso del número de hospitalizados y por supuesto el descenso del número de personas en estado crítica que estarán atendidas en unidades de cuidado intensivos. Es la gran ventaja de México, que ha sabido frenar la propagación de la enfermedad. Escenario 1, casos importados. Escenario 2, brotes localizados en la comunidad. Y lamentablemente, algo que era prácticamente inevitable, la difusión de la enfermedad a escala país, con una transmisión comunitaria sostenida y entre otros en la Ciudad de México y 4 o 5 otros estados, como lo muestran en las vesperinas los colores que van cambiando en los mapeos de casos que nos están presentados por la Secretaría de Salud. Y voy a tomar un ejemplo. Los admirables intervenciones de la doctora Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México, que ya está preparando la ciudad, en consolidar, aplicar las medidas de mitigación que acabamos de mencionar, pero ya abriendo pistas sobre las medidas de implementación gradual de desconfinamiento. Y ahí la ventaja de México es que tenemos un plazo de 3 semanas a un mes para observar lo que se está produciendo y proponiendo en Europa, que todavía no lo han definido claramente, pero ya están iniciando procesos graduales de desconfinamiento, y sobre estas lecciones se van a poder adoptar y aplicar las medidas que sí tendrán su fruto. Lo que queremos evitar. Eso es parte de lo que se habla en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud en México. Ya escuchó usted pues algunos directrices sobre qué se va a hacer, la compra de equipos médicos, medicinas, el tema de violencia contra las mujeres, entre otros temas importantes que se están pues sí ya gestionando ante esta pandemia de COVID-19.